Hola, nosotras somos Luisa García, Laura Aldana y Laura Pineda. Hoy te explicaremos la adecuada posición de los dedos en el manejo del teclado. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes pasos. La espalda ha de permanecer recta. Los brazos deben estar casi pegados al cuerpo y los codos han de formar un ángulo recto con él. Vigilar la altura de la mesa y de la silla. Mantener los dedos ligeramente doblados y dejarlos descansar sobre el teclado. Suavidad, no es cuestión de teclear con fuerza. La cabeza dirigida al texto que se está escribiendo y no al teclado. Los ojos deben estar a una distancia de 45 a 60 centímetros del monitor. Teclado alfanumérico. Es similar al teclado de la máquina de escribir. Tiene todas las teclas del alfabeto, los 10 dígitos decimales y los signos de puntuación y de acentuación. Teclado numérico. A la derecha tiene un conjunto de 16 teclas, que incluyen los caracteres numéricos del 0 al 9, los signos más, menos, punto decimal, multiplicación y teclas de bloqueo numérico y desplazamiento. Este conjunto se incluyó para las aplicaciones de gestión que requieren introducir gran cantidad de datos numéricos. Teclas de función. Estas teclas de F1 a F12 sirven como atajos para acceder más rápidamente a determinadas funciones que le asignan los distintos programas. En general, la tecla F1 está asociada a la ayuda que ofrecen los distintos programas, es decir, que pulsándola se abre la pantalla de ayuda del programa que se esté usando en este momento. Teclas de función. F1 sirve para abrir la ventana de ayuda de la aplicación que estamos utilizando. F2, pulsando esta tecla cuando tenemos seleccionado un archivo, nos da la posibilidad de cambiar su nombre. F3, abre el menú de búsqueda de un buen número de programas. F4, en Internet sirve para desplegar la barra de direcciones y ver las páginas que hemos visitado últimamente. F5, refresco de pantalla, especialmente útil cuando navegamos. F6, sirve para moverte con el teclado entre los diversos menús de un programa. F7, permite desplazar libremente el cursor mediante el teclado. F8, si pulsamos esta tecla al encender el ordenador, accederemos al modo a prueba de fallos. F9, carece de funcionalidad alguna en Windows. F10, sirve para acceder a la barra de navegación principal de casi todos los programas. F11, maximiza la ventana del navegador. Teclas de control. Si estamos utilizando un procesador de texto, sirve para terminar un párrafo y pasar a un nuevo renglón. Si estamos ingresando datos, normalmente se usa para confirmar el dato que acabamos de ingresar y pasar al siguiente. Estas teclas sirven para mover el cursor según la dirección que indica cada flecha. Control. La tecla de control se usa en combinación con otras teclas para activar distintas opciones según el programa que se esté utilizando. Tab. Es la tecla de tabulación. En un procesador de texto sirve para alinear verticalmente tanto como textos como números. La tecla escape. Este carácter se utiliza generalmente para generar una secuencia de escape. Tecla delete. Generalmente se emplea para eliminar algo. Tecla insertar. Tecla de los teclados de computadora, principalmente utilizada para cambiar entre dos modos de entrada de texto desde el teclado. Tecla inicio. Tecla encontrada en los típicos teclados de computadora que funciona como opuesta a la tecla fin. Barra espaciadora. Es la más grande del teclado que se distingue fácilmente en la parte inferior. Tecla Enter. Sirve para ejecutar algo, por ejemplo para dar un salto a la siguiente línea en un texto.
Los dedos meñiques deben estar en las teclas A y Ñ. Los dedos anulares deben ir en las teclas S y L. Los dedos del medio deben ir en las teclas D y K. Los dedos índices deben ir en las teclas F, G, J y H. Y por último, los dedos pulgares en la barra espaciadora.